Hola amigos de Capricornio, qué alegría, qué felicidad estar leyendo para ustedes en este especial de abril. Bueno, vamos a ver qué hay, qué mensaje nos dan para guiarnos, ¿no? Recuerden que hacemos tarot para mejorar tu vida. Bueno, iniciamos esta lectura como siempre con un mensajito de los arcángeles. Hoy el arcángel Raziel quiere decirte lo siguiente. Presta atención a las señales. Te estoy trayendo información esotérica, wow, así como esta lectura, y ayudándote a entender verdades espirituales. Tu comprensión espiritual se está elevando a otro nivel a medida que te mantienes receptivo o receptiva. Mantén una mente abierta y deja ir las ilusiones y pensamientos limitantes. Yo te guiaré a través de estos cambios. Mira que es muy bonito porque te está diciendo, mira, yo te estoy marcando el caminito por donde debes ir, así que presta atención y abre tu mente, ¿no? A realmente como estas señales espirituales. Por eso quiero que ya mismo hagamos este decreto para el mes de abril. Mantengo mi mente abierta a las señales. Mantengo mi mente abierta a las señales. Escribe esto y decreta al mismo tiempo que hecho está, porque cuando comenzamos a hacer estos ejercicios diarios de afirmaciones, comenzamos a elevar nuestra propia vibración y la vibración de todo el universo. Bueno, pasamos a nuestra otra parte de lectura. Recuerda que es general, toma lo que te resuena, el resto libéralo o suéltalo al universo, y si quieres una lectura privada conmigo, con todo gusto te espero en mi primer comentario y en mi descripción están mis datos de contacto. Esta primera parte es lo que tus guías quieren que trabajes respecto a energía. Luego veremos cómo estará abril para economía y luego para amor. Bueno, me dice, abril es un tiempo en el cual tenemos que alejar de nuestra vida la vanidad, la intriga y el drama, ¿sí? Me dice que esto es algo que necesitas comenzar a trabajar de una manera súper seria, ¿sí? Porque son ladrones de energía, ¿sí? Son situaciones que nos obstaculizan como llegar hacia esos objetivos que queremos alcanzar en la vida y que pues de una u otra manera pues se convierten como en vampiros energéticos, ¿sí? Son situaciones o actitudes. Entonces me dice, este mes necesitamos sacar de nuestra vida personas que representen esto o actitudes o situaciones que nos lleven a lo que dice aquí, vanidad, intriga o drama. ¿Sí? Por otro lado me dice, en abril el mundo natural necesita de ti y tú necesitas del mundo natural. Entonces mucha conexión con la naturaleza. Me resuena mucho que les hable acerca de contacto con el elemento agua. Entonces todos los rituales de armonización, de limpieza y de protección que tengan que ver con agua van a estar, digamos, como muy en sintonía con ustedes durante estas próximas semanas, ¿ok? Importante. Y finalmente me dice un tiempo para el espíritu. Esta es la carta de la hada del loto rosa, indicándonos o invitándonos a la meditación, al yoga, a la oración, y muy de mano del contacto con la naturaleza, ¿no? Bueno, pasamos ahora a la parte económica para abril y te invitamos a suscribirte, a activar la campanita de notificaciones o a darle seguir, ¿ok? Recuerda que así estarás en nuestros en vivo. Bueno, para la parte económica, mensaje del oráculo. Tenemos la carta del Gregory material que nos dice, suerte en lo material, pero no te dejes llevar por la ambición. Podrías cruzar límites no permitidos. Miren que es un mensaje que nos está diciendo, mira, en abril te va a ir súper bien, pero recuerda que la prioridad no debe ser la parte económica. A veces como que ustedes en esa capacidad de liderazgo tan grande que tienden a como a desviar como les digo yo, lo realmente importante, la familia, la salud, la parte espiritual. Entonces me dice mucho cuidado con las prioridades durante este mes si no quieres que esta parte de tu vida desequilibre otras. Bueno,
Veamos qué números de la suerte nos da para este mes. Números de la suerte para abril, el número 53, número 39 y número 75, ¿ok? Bueno, ahora veamos con Rider White qué se viene para este mes. Te invito nuevamente a que te suscribas, a que invitas amigos, a que nos des seguir. Bueno, muchos de ustedes se encuentran en trabajos en los cuales ya no se sienten cómodos, ¿sí? Ambientes laborales bastante densos, bastante como que les roban la energía. Lugares donde ustedes sienten que quizá hay envidia, hay como personas con actitudes hipócritas, me dice esta carta del 5, ¿sí? Entonces me dice que muchos de ustedes le están pidiendo mucho al universo señales respecto a si es el tiempo o no de cambiar de trabajo. Esta carta de acá del 4 de copas que acompaña a la anterior me dice que sí, que es el momento de buscar otros horizontes, quizá de pedir una reubicación laboral dentro de la misma empresa, cambiar de sede, cambiar de negocio, de lugar. Sí, este cambio de ambiente va a ser supremamente positivo porque no solamente te va a traer un mejor futuro, sino también te va a traer como una renovación de tu círculo social y eso te va a motivar a continuar adelante, a volverle como a coger amor a lo que haces o a lo que te desempeñas, ¿ok? Me dice que estás muy decepcionado como de todo lo que has entregado o has invertido en un trabajo y que incluso esto pues a veces te ha distanciado de tu familia. Por eso la lección es que aunque las cosas te salgan bien en lo material, siempre tu prioridad debe ser lo espiritual, tu familia, tu salud, lo que no se compra con dinero, ¿ok? Entonces veo renovaciones durante este mes, veo que comienzas a colocar tus prioridades en orden y esto me parece algo súper lindo, súper bonito, tiempo de cambios. Bueno, pasamos a la parte sentimental. Te invito ya mismo a suscribirte, a darnos like, a activar la campanita. Veamos iniciales importantes en este mes. Para el amor, por aquí salió volando la A, ¿ok? Tenemos la letra N, la letra S, ¿ok? La letra O y la F. Recuerden que puede ser la inicial del nombre, del apellido, de la forma como le dicen a esa persona especial. Signos importantes en este mes. Tenemos a Géminis, tenemos a Piscis, tenemos a Acuario y tenemos a Cáncer. Bueno, te invito nuevamente a que te suscribas. Bueno, veamos qué se viene para el amor. Recuerden que los viernes y sábados hacemos especial amor donde vivimos solteros y conexiones. El mes de la felicidad. Qué bonito. Bueno, miren que ustedes han estado pidiendo y anhelando mucho al universo que por fin, tanto si están solteros como si están en una conexión, la felicidad aparezca en sus vidas. Creo firmemente y decreto para todos ustedes, por eso les invito a quedarse en la meditación final, de que este mes será un mes súper importante. La carta de las de oros me dice que se acerca un éxito, bien sea superar ya una etapa de crisis en pareja, un obstáculo o si estás soltero por fin superar algo difícil. Lo importante es que queda atrás este 6. ¿Sí? Esta carta de las de oro supera lo malo, lo negativo que podamos encontrar alrededor. Y este 6 me habla acerca de los traumas, las cosas como que nos generan nostalgia, dolor. Entonces, tiempo de superación. Así podría definir yo el mes de abril. La carta del 10 me indica que algunos de ustedes van a estar realizando viajes o conociendo personas que se encuentran en otro lugar o viajando donde está su persona
especial y me parece súper bonito porque esto va a traer fortalecimiento de su autoestima y también fortalecimiento de la pareja. Entonces los veo en este mes como viajando, movilizándose, desplazando. Si están como en dudas de si realizar el viaje o no, háganlo porque la carta del mundo me dice que va a ser todo un éxito, ¿ok? También la carta de buscarse, de tomar acción. Entonces nada, auguro que va a ser un mes súper lindo para todos y cada uno de ustedes, ¿sí? Que se encuentran como en pareja a la expectativa o solteros a la expectativa de lo que va a suceder con esta parte amorosa o sentimental. Veamos respecto al amor, no, este oráculo no. ¿Qué otra cosa nos quiere decir nuestro oráculo para trabajar? Y nos dice, te has ganado todas tus rayas. Eso quiere decir que todas las cosas buenas que te van a comenzar a suceder, te las has ganado con experiencia, con sabiduría. Así que no tengas temor de recibirlas en tu corazón y en tu vida. Realmente y de verdad que te lo mereces. Bueno, quiero que ya mismo vayas a tu signo ascendente. Y si no le conoces, quiero que vayas al video de Sagitario. De ambas lecturas toma lo que te resuena. Si solo ves un video te quedarás a medias. Al final de la meditación aparecerá Sagitario en la pantalla, solo es darle clic allí. Bueno, quédate en la meditación, recuerda suscribirte, activar la campanita, seguirnos en Facebook, Instagram, TikTok. Las redes las encontrarás en la descripción o el primer comentario. Gracias de parte de nuestros gatitos y perritos, te queremos muchísimo. Bueno, en este momento agradecemos al universo y agradezco al universo por tu vida, por tu camino, por tu andar. Bendigo cada uno de los pasos que des durante estos días, durante cada uno de los días de tu vida. Decreto que la protección del universo, de tus ancestros y de tus guías están siempre contigo. Y te invito a que en este momento comencemos a dar inicio a un camino de afirmaciones positivas para transformar tu vibración y con ello elevar la vibración de la Tierra. Hoy vamos a trabajar la confianza en nuestras habilidades. Por eso quiero que ya mismo decretes: confío en mis habilidades. Confío en todas las habilidades que el universo ha colocado en mi vida y ha colocado en mi camino. Confío en las habilidades que me permiten mejorar mi calidad de vida y la calidad de vida de los que me rodean. Veo como en este momento de mis manos y de mi mente brota mucha luz blanca y color morado, magenta, transformando todo lo que hay a mi alrededor, inundándolo de luz, de claridad, de serenidad. Bendigo en este momento cada uno de los pasos que daré, cada una de las decisiones que voy a tomar en los próximos momentos de mi vida. Decreto en este momento que actúo con confianza, con seguridad, con total convicción de que cada uno de mis pasos están siendo guiados hacia un bien mayor, que están siendo un aporte para el progreso espiritual de la humanidad. Confío en mis habilidades. Confío en mis habilidades. Confío en todas y cada una de las habilidades que se me han sido entregadas por amor y para el amor del universo. Decreto que todas ellas, cada día, están en mi vida y puedo ponerlas al servicio de mis hermanos, de mis hermanas, para que nuestro pasar por el mundo sea de paz y de tranquilidad. Bendigo mi camino, bendigo mis manos y bendigo mi mente. Decreto que hecho está
hecho está, hecho está. Y si llegaste hasta aquí, quiero que escribas hecho está en los comentarios. Bendiciones.